Ahora sí, vamos a compartir. Ahora sí. Bueno, después la otra, el otro mito que nosotros vamos a trabajar o proponemos trabajar tiene que ver con esta idea de que transmedia significa juegos. Y si bien es cierto que el ámbito de los gamers o de los videojuegos tiene un anclaje muy fuerte en el transmedia, porque muchos de los videojuegos que hoy se consumen empezaron o son retomados a partir de ciertos relatos, de transposiciones de, no sé, novelas, de películas, y hay un enganche ahí interesante. No significa que cada vez que querramos hacer un transmedia tengamos que pensar un juego. ¿Es una posibilidad? Sí, pero no es obligatoria, ni es necesaria, ni es condición para que una narrativa sea transmedia. Porque de hecho hay un montón de transmedias que nosotros podemos conocer o pensar en los cuales la parte lúdica o la parte de juego no es necesaria, o ni siquiera muchas veces ni siquiera es pertinente. A ver, yo quiero hacer un transmedia vinculado a derechos humanos, no sé, hay un transmedia súper interesante que es sobre el aborto legal, sobre toda la disputa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es un transmedia, y la verdad que no tiene mucho sentido poner un juego ahí. La verdad que incluso parecería bastante fuera de lugar en un contexto donde se están debatiendo, por ejemplo, los derechos de las mujeres. En ese sentido, me parece que, si bien en algunos casos es interesante poder abordar algunas temáticas vinculadas desde lo lúdico, tal vez algunos transmedios educativos puedan tener algún enganche o algún engagement vinculado a lo lúdico, pero no necesariamente todos los transmedios tienen que tener un espacio lúdico. Después, el otro gran mito que existe es esta idea de que el transmedia requiere un gran presupuesto. Y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer es desarrollar la combinación adecuada, pertinente, de los medios. A ver, hay alguien que está en todo comunicado. Ahí está. Lo que nosotros tenemos que articular o combinar adecuadamente son los medios de comunicación, las plataformas para el tipo de género, el tipo de público y el presupuesto de una producción particular. Es decir, todas esas cuestiones, hay una planilla que nosotros les vamos a dar que sirve como sistematización de cuánto y cómo tengo que, entre comillas, presupuestar o invertir para hacer un transmedia. No todos los proyectos necesitan un transmedia o trabajar su comunicación digital como si fueran Hollywood, sino que tiene que ser pertinente y tiene que ser adecuado al tipo de proyecto que yo estoy trabajando, al tipo de propuesta narrativa que yo estoy teniendo, y en ese sentido no siempre necesitamos una producción o un presupuesto gigante, digamos, ¿no? Después, todo debe ser transmedia. Acá creo que no se está viendo, voy a sacar. No se ve la última parte, vamos a ver. Lo voy a sacar y lo voy a achicar sin presentar, así lo pueden ver todos. Después lo vuelvo. No, en esto que venía diciendo Natalia, me parece que es importante señalar lo que venimos diciendo al principio, ¿no? Que la clave está, por supuesto, en el guión, en la forma de pensar, en lo creativos y creativos que podemos hacer en términos comunicacionales para encarar, digamos, la narrativa que estamos construyendo. Pero siempre digamos, el guión es como el corazón del producto, y lo importante es que podamos observar, o que nos llevemos de este curso, tal vez pensar justamente las posibilidades de las narrativas transmedia, de contar, de alguna manera, de contar esa historia utilizando la potencialidad de los mejores medios. O sea, sabemos que cada medio tiene también, o sea, vamos a pensarlo en función del público, en función de los medios y la capacidad que tiene cada medio para expandir la narrativa o la historia. Entonces, en el proceso de producción, lo interesante es ver con nosotros ustedes en sus lugares de trabajo, en sus proyectos de extensión, desde los medios, piensen en esta vinculación entre cada uno de los medios y la potencialidad que dan. Entonces, al momento de producir, digo, siempre se escribieron guiones, no es una cosa nueva la narrativa, siempre lo transmedial, como decía Nati, no es una cuestión de moda, sino que tiene que ver con tratar de ponernos en la cabeza que está la posibilidad de trabajar
esto, expansivamente, utilizando la combinación, a mí me parece que la mejor palabra es como la combinación de los medios para completar la historia y que cuente un pedacito de lo que queremos decir y que llame la atención. La creatividad también está llamada desde el punto de vista de cómo combinás los medios. O sea, si vos arrancás por por un mensaje, como decíamos hoy, de WhatsApp y terminás en un tweet, o al revés, o termina tal vez en un video, o termina en un audio, digamos, cómo combinás siempre con la intención, esa palabrita que está por ahí, que de engagement, ¿no? De atrapar, de generar justamente el enganche de tus audiencias, de eso se trata. No, y esta idea de que cuando dice todo debe ser transmedia, bueno, en realidad la producción en transmedia tiene que ser justamente una posibilidad y una oportunidad de hacer mi proyecto o la comunicación de mi proyecto más interesante, digamos, más creativa, pero no es un imperativo, digamos, no es un imperativo categórico que tiene que ser necesariamente transmedia. Tal vez pueda tener otras combinaciones que no necesariamente sean transmedia. Por eso para mí es súper importante poder identificar cuáles son las herramientas que más se ajustan a mi proyecto. Yo creo que en uno de los primeros encuentros que nosotros tuvimos, nosotros les decíamos o señalábamos esta idea de, bueno, ¿todos los proyectos tienen que tener redes sociales? Bueno, no sé, digamos, capaz que no. ¿Cuánto aporta cada una de esas plataformas a mi proyecto? ¿Aportan las redes sociales o me aporta más tener un WhatsApp para comunicarme con mis audiencias, con mis destinatarios, o tal vez centralizar todo en una web? No sé, hay que analizar cada uno de esos proyectos y ver qué es lo que se ajusta. Por eso, para mí, la posibilidad de construir producciones transmedias está buenísimo, siempre que sea una oportunidad creativa para los proyectos en los que estamos formando parte. Si es un impedimento o es algo que incluso vuelve más engorroso el trabajo, la verdad no tiene mucho sentido. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos comunicacionales, ya desde la producción de la comunicación digital, el transmedia es una opción, es una oportunidad, pero no es un imperativo categórico de que necesariamente yo tenga que tener una producción transmedia. Vamos a ver si voy a compartir. Sí, me parece importante hacer foco en eso, digo, porque justamente lo que tratamos de hablar en el curso y a lo largo de estos encuentros sincrónicos y sincrónicos no es esto, no es que lo que estamos proponiendo acá o lo que estamos explorando así como por encima, desmistificando algunas cuestiones, señalando y puntualizando en otras. Me parece importante que nosotros no estamos pretendiendo que ustedes se conviertan en productores y productoras transmedia, ni mucho menos, digamos, sino ver la potencialidad de pensar o de producir desde ahí y desde narrar, contar y comunicar, ¿no? Que es lo que nos reúne de alguna manera, cómo comunicar esto de una manera que tenga impacto, tal vez, que sea siempre con un concepto de la comunicación que sea transformacional, ¿no? Que ayude a transformar una realidad, que ayude y en realidad ustedes ya tienen mucho trabajo en territorio y en los medios en sí, entonces tal vez es buscar la potencialidad y adaptarnos de alguna manera a las nuevas también lógicas de consumo de los mensajes y las nuevas lógicas de los consumos de las audiencias en este sentido. Escucha, Wi-Fi o datos móviles me puse. Voy a mutear a alguien que está ahí. Bueno, acá hay un punto importante que tiene que ver con los usuarios, con las audiencias, con nuestros destinatarios, y que el transmedia se define, pensando en esta arista, en la posibilidad de poner, por un lado, en el centro de la escena a nuestras audiencias, pero también de invitarlos en un viaje que algunos autores llaman como un viaje emocional, que va de momento en momento. Y en realidad nosotros retomamos esta idea de viaje emocional, entre comillas, porque en realidad nosotros cuando planteamos la comunicación de nuestros proyectos en una narrativa transmedia, lo que estamos haciendo es tratar de invitarlos a vivir una experiencia. Y retomo acá este concepto que veníamos trabajando, o que hemos mencionado alguna vez en las clases sincrónicas, que tienen que ver con qué experiencia le voy a proponer a mi usuario. Pero también, digamos, pensando y en este caso estoy pensando específicamente muchas veces en los proyectos de extensión, donde
ese otro con el que nosotros trabajamos no es un usuario, no es un destinatario, es alguien con el que construimos colectivamente. Entonces, muchas veces cuando queremos invitar a alguien a trabajar o a formar parte, no necesariamente formar parte del proyecto, sino del proyecto de extensión concreto, sino de una idea transformadora del territorio o de lo que cada uno de esos proyectos se propongan, lo que estoy invitándolos es a vivir una experiencia que tiene una dimensión que tal vez esté vinculada a lo digital y otra parte que esté vinculada a lo territorial. Pero en realidad el corazón, esto que decía Martín hoy, el corazón tiene que ver con cuál es ese relato al que yo le invito a participar y a construir también. Entonces me parece que el concepto de experiencia tiene que estar muy, muy fuerte a la hora de pensar el guión de la narrativa transmedia. Me parece muy importante esto que señala Nati, porque estamos como pensando en esto hasta en el concepto, ¿no?, de la extensión misma. O sea, estamos buscando al otro o a la otra como protagonistas, no estamos pretendiendo nosotros una narrativa que sea como, digamos, estamos montando una escena que sea ajena a ellos, sino que ellos y ellas son protagonistas de esa escena. O sea, también en la producción, en la construcción de la narrativa, en la construcción del guión, ese protagonismo, de alguna manera esa centralidad, como dice acá en la diapositiva, de la escena, estaría dado en este caso por las y los protagonistas. Digo, y no necesariamente tiene que tener, no necesariamente tiene que ser esto que decía Nati, lo digital, ¿no?, como la exclusividad, sino que se puede cerrar en alguna actividad, por supuesto, territorial. Estamos pensando cómo contarla y cómo narrarla, pero eso no implica que los otros sean actores y actrices, sino que sean protagonistas justamente de esa escena. Y cuanto más real, cuanto más protagonismo de las personas que realmente transitan los proyectos, transitan las cuestiones o impactan en los públicos destinatarios que ustedes quieren, ellos son protagonistas, mucho más credibilidad vas a ganar. Y Natia toma otro concepto que es lo experiencial, ¿no? El tema de la experiencia, generar una experiencia. Ya se habla de comunicación en torno de que una experiencia. Pero no, esto parece como muy traído al marketing, que es así, porque cuando uno habla de un producto, te venden cualquier cosa hoy, uno ya no piensa, en las bondades del producto, sino que lo que te propone de alguna manera el marketing es pensar qué experiencia te genera la relación con ese producto. Tracemos, digamos, otro concepto sobre eso, sino cuál es la experiencia que viven en esos proyectos. El proyecto que estamos contando y lo que hemos leído en las aulas, ¿no? Cada uno ahí como ha ido relatando sus proyectos, algunos que tienen que ver más con investigaciones, otros que tienen que ver con ciencias que vienen de las ciencias duras, que está buenísimo, pero que tienen una aplicabilidad y un sentido de transformación y de mejorar las condiciones de vida de la gente. Bueno, entonces pongámonos en el lugar. ¿Cómo esto que yo estoy haciendo, este proyecto que estoy llevando adelante, va a impactar en la vida de las personas? ¿Y cómo yo lo puedo demostrar, lo que estoy haciendo? Y pienso en esta universidad, no sé, esto que digo, la fábrica de alimentos, fábrica de vacunas, todo el trabajo territorial que hace la universidad, en los trabajos de prevención que han hecho vinculados a la pandemia. Digo, todo esto, ¿cómo puedo contar que lo que hace esta universidad, poniéndonos también en el lugar de los productores de los medios o de los medios, cómo podemos contar el impacto que tienen todas estas políticas en el pueblo, ¿no?, en la sociedad? O sea, cómo mejoran las condiciones de vida de un pueblo, de una sociedad, todas las políticas que lleva adelante la universidad, y contarlas de distintas maneras y el impacto que tienen las personas, que de eso se trata, ¿no? Y pensándolo también desde los proyectos de extensión, buscando, insisto, la centralidad justamente en las personas y en las protagonistas que realmente viven todo el tiempo estos proyectos. Me parece importantísimo señalar esto. Lo emocional justamente tiene que ver con esto. Lo emocional tiene que ver con pegar, para decirlo, pegar en la línea de flotación de las personas y ponerlas sensibles, porque sí, sino justamente despertar la sensibilidad, buscando realmente en términos de impacto, pero no el impacto en términos de No en dolor, términos de golpe bajo, en sino en términos claro, de compromiso, exacto, básicamente, digamos, eso. lo sensible en términos de poder comprometerme con un determinado proyecto. Bueno, vamos a pasar a la otra filmina. Bien. Transmedia es una filosofía de diseño. Se trata de crear sinergia entre contenidos y focalizarse en una experiencia emocional y participativa para los usuarios. Bueno, esto viene en relación a lo que justo venía dándole pie Martín a esta placa, ¿no?, de la sinergia entre los contenidos y la experiencia emocional. Por eso, una de las cosas que para mí era súper importante
sobre todo en las características de los proyectos de extensión y la propuesta que tiene la universidad también en sus medios de comunicación, es pensar que un transmedia no está solamente en la nube, no está solamente en las redes, no está solamente en internet o en las plataformas, sino también pensar que el territorio puede ser una plataforma, ¿no? Una plataforma transmedia. No necesariamente tenemos que estar pensando en internet. Sí poder encontrar una sinergia entre los distintos territorios, ¿no? Pues ustedes se acuerdan cuando en los primeros encuentros hablábamos de los territorios digitales y de los territorios que no necesariamente eran digitales. Bueno, el transmedia lo que intenta es buscar una sinergia entre la producción de contenidos que no solamente estén anclados a lo digital, sino que puedan construir una experiencia emocional y participativa de los usuarios en distintos territorios. Y de acuerdo a cada proyecto vamos a ir viendo en qué territorio tenemos mayores preponderancias y cómo articulamos con los otros. Pero vuelvo acá otra vez a esta idea de la experiencia que veníamos charlando recién. Y acá volvemos a esta pregunta que nos hacíamos los encuentros anteriores de por qué contar historias y por qué en múltiples plataformas. Bueno, contar historias para entretener, para persuadir, para explicar, en realidad justamente para contar, porque nosotros, esto creo que lo hablábamos en los encuentros anteriores también, y quisiera recuperarlo, esta idea del relato como modo en que nosotros ordenamos lo que pensamos, ordenamos la historia, ordenamos lo que sabemos. Entonces, poder armar una historia en torno a algo que yo quiero contar, no solamente es ordenador para el que tiene que producir el contenido, también es ordenador para aquel que tiene que darle sentido a eso que nosotros estamos contando. Entonces, cuando nosotros decimos contar una historia o armar un relato, una narrativa, tiene que ver con poder ordenar ese contenido, ordenar eso que yo quiero contar. Y cuando dice, ¿por qué múltiples plataformas? Dice, la frase es, bueno, porque ningún medio único satisface nuestra curiosidad. Y en realidad lo que nosotros vamos a ir haciendo es construyendo, es alimentando esa curiosidad en esta idea de ir saltando o moviéndonos en distintos territorios, en distintas plataformas, que no necesariamente van a ser todas digitales. Esto que veníamos charlando, de que los territorios no necesariamente van a ser todos digitales. ¿No? Bueno, dice, la condición fundamental para desarrollar el contenido transmedia es la implementación del mundo, entendido como una estructura que soporta la creación de diversas historias en su interior. Y acá ya nos empezamos a meter en la idea de un guión, de un mundo narrativo que nosotros estamos construyendo. Y ahí me parece que sí es importante, porque, a ver, hay algo que, para decirlo claramente, el mundo narrativo que nosotros vayamos a construir va a dar cuenta de la mirada del mundo que nosotros tenemos. Va a ser el lugar desde donde nosotros vamos a estar contando, ya sea un proyecto de extensión, ya sea algunas actividades que hace la universidad, desde todos los medios que tiene la universidad, pero el mundo narrativo excede a la historia que yo quiero contar. No, sino que el mundo narrativo que nosotros vamos a construir, y vuelvo otra vez a esta idea de construir un relato, no es inventar un relato, es elegir desde dónde voy a estar contando las historias que elijo contar. Entonces va a ser ese mundo narrativo que contiene las historias que yo cuento, forman o funcionan como una estructura que le da soporte a estas otras historias que van dando fuerza o dando sostén al transmedia. Esto tiene que ver también con que a veces de la historia central, digo, ahí tenés un nudo, una cuestión o una historia central, una narrativa central, hay como historias o tramas, ¿no? Que se van abriendo en función de la historia central, o sea, en las narrativas, en este tipo de narrativas. Hay una historia central
o sea, qué es lo que está contando ese relato en función de la construcción y de la perspectiva que le quiero dar, y se pueden crear como subtramas, digo, de la historia original que estamos de alguna manera contando, de la narrativa que estamos armando, se pueden desprender justamente como otras narrativas y otras historias en su interior, que justamente construyan y complejizan esa narrativa, no complejizan en términos de entendimiento, sino que, En términos de que la van trama. anudando, claro, en términos de trama, que la van anudando a otras subtramas que se pueden abrir y que son infinitas. Y que lo que hay una característica de la narrativa transmedia es que uno puede imaginar, y esto no es para que lo apliquemos nosotros ahora necesariamente en lo que vamos a hacer, pero es que uno puede imaginar el principio, pero es muy difícil imaginar el final. O sea, uno puede imaginar cómo lo cerraría o hasta dónde lo lleva, pero nos ha pasado, nosotros le contamos un poquito en algún momento del documental Aguas Turbias, después mírenlo, que es una producción de dos profes de la Universidad Nacional de La Plata, donde cuentan parte de la inundación de la ciudad de La Plata, desde una narrativa que en realidad empezó siendo un audiovisual y que se fue recreando hasta convertirse, no lo pensaron inicialmente como un transmedia, se convirtió en transmedia con el tiempo. Hace muy poquito Ruth, que es una de las profesoras Ruth Fernández Cobo, que la está llevando adelante, le están dando una vuelta. Ellos pensaron que se cerraban con algunos testimonios que habían levantado último, qué pasó casi, y ahora están pensando en contar, cuando se cumplan los 10 años posteriores a la inundación, qué pasó con esas personas, qué es de las 10 personas. Bueno, pero también, digo, imaginar el final tiene que ver con lo que uno piensa en términos de productor y productora, pero también lo que hace la gente con esa historia. Cómo la toma y cómo la quiere seguir. Bueno, lo que les pasó a ellas concretamente con esa narrativa fue que le siguieron escribiendo, y gente que seguía consultando, y gente que se sintió identificada con la historia, que le empezó a escribir, y les empezó a proponer a los productores continuar la historia de otros lugares, otros nudos, otros relatos o subtramas que no habían pensado. Entonces, la narrativa transmedia tiene una condición, que es que interpela, o justamente en esto que llama la atención, que puede ser que los propios, no me gusta la palabra usuario, mucho menos lo que estamos usando ahora, por eso Inati la escribía pero la criticaba, de los protagonistas que estamos teniendo, que propongan algunas alternativas, algunas tramas que no estaban previstas inicialmente. Por eso es difícil imaginar cuándo termina la narrativa. Si es algo que ha sido creado, digamos, con un cierto valor de creatividad, con cierto, o sea, comunicacionalmente se trata de esto. Cuando lo anclamos tal vez a los proyectos, a los medios, tenemos alguna certeza de finalización por la temporalidad de la noticia, porque el proyecto obviamente termina, pero darle sentido, o sea, estamos trabajando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un proyecto de comunicación de Chagas, que tiene que ver con comunicación de la ciencia, estamos acompañando una tesis ahí doctoral, que está contando esto, y empezó a contarse una trama sobre qué es el Chagas a través de dos personajes, y en función de cómo los públicos lo fueron retomando, la trama o la condición para hablar justamente, fíjense, de Chagas, una cosa compleja, la retomó la gente, y en función de lo que la gente fue diciendo, se están generando subtramas que dan continuidad al proyecto. Sí, incluso estaba pensando ahora que, digamos, mientras lo escuchaba Martín y mientras conversábamos esta idea del mundo narrativo, cómo un transmedia de la universidad, por ejemplo, no tendría, o sea, podemos pensarle un principio, pero no podemos pensarle un final o un cierre. Y pensaba en el transmedia que se hizo el año pasado, y que, por ejemplo, si quisiéramos hoy ampliarlo, hacerlo crecer, se le podrían sumar, por ejemplo, esto que decía Martín de la vacuna que hace la universidad. Bueno, es parte de la historia de la universidad también, entonces tranquilamente podría anexarse una sublínea o una pequeña historia que esté anclada a ese transmedia también y que esté vinculada específicamente, no sé, a la vacuna. Entonces, me parece que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mundo narrativo que nosotros construimos, estamos pensando, por ejemplo, en qué estatuto le vamos a dar a la educación pública, a la universidad, qué rol cumple la universidad en la sociedad. Entonces, el mundo narrativo no tiene que ver necesariamente con la historia que estoy contando, sino que el mundo narrativo que yo voy a construir, lo que hace es sostener todas esas, por decirlo de alguna manera, es la dimensión política que contiene, que sostiene a una narrativa. Y en este sentido me parece súper interesante lo que planteaba Martín en torno a
que sabemos cuándo empieza, porque hay una decisión de empezar a construir ciertos contenidos, pero no sabemos para dónde dispara, ni en el cual, ni cuándo termina. ¿Por qué? Porque siempre el transmedia lo que nos da es la posibilidad de seguir ampliando ese horizonte narrativo. Bien, dice, es en la historia y el mundo de la historia o el universo narrativo donde reside el corazón de las narrativas transmedia. Los elementos de la historia y sus implicancias son siempre el primer paso de un proyecto transmedia, que un proyecto transmedia debe resolver. Y en ese sentido, bueno, volvemos otra vez a esta idea de, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Cuál es la historia? Y cuál es el mundo, el universo narrativo que contiene esa historia que yo quiero contar. Me parece que nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un montón de ejemplos que podemos ver, un montón de ejemplos o acciones que lleva adelante la universidad, en la cual podemos pensarla en términos, en clave transmedia. No, a mí me pasa muy seguido, creo que a Martín también, en las que llega un punto en que uno empieza a pensar con perspectiva transmedia. Entonces, cualquier cosa que se nos pasa por adelante, la pensamos como, ¿cómo sería un transmedia de esto? O cómo podría construir una historia con esto, atravesando distintas plataformas. Eso es un ejercicio es algo que se va ejercitando, es un ejercicio que se practica todo el tiempo. A priori parece como muy difícil, bueno, ¿cómo hago un transmedia con determinada cosa? Cuando empezamos a consumir muchos transmedias, empezamos a pensar diversas maneras de contar una historia, o diferentes recursos para contar una historia, empezamos a pensar en clave transmedia. Entonces, yo me pongo a charlar con cualquiera de ustedes, o no sé, me cuentan algo de lo que están haciendo, y a mí ya se me ocurren algunas ideas para poder contar una historia con eso. Pero siempre, digamos, hay algo que es el corazón, que es la historia, que es eso que yo quiero contar, ¿no? Que lo puedo contar de 1000 maneras, con un montón de recursos narrativos distintos, pero tiene que haber una historia. Si no hay una historia detrás y un universo narrativo que lo contenga, por más que tengamos muchísima tecnología o muchísima capacidad de producción, si no hay una historia y no hay un universo narrativo que lo contenga, es como que pierde sentido. ¿Por qué? Porque pierde eso que hace que nosotros nos enganchemos con determinadas cosas, ¿no? Esto es importante porque lo que está señalando Nati, en términos de presupuestarios, en términos, o sea, queremos ser muy claros en esto, o sea, no es que necesitas disponer de un enorme presupuesto para pensar en la construcción de una narrativa transmedia, sino lo que se trata justamente en esto que Nati hace foco, que tiene que ver con la creatividad, la forma de narrar, la forma de contar, digo, una imagen, un audio, algo que despierte, ¿no? O sea, los que trabajan mucho del lado de la producción por ahí, y más en los medios de comunicación, por supuesto, lo tienen muy afilado esta forma de pensar, pero lo transmedia nos invita todo el tiempo a desafiarnos en términos de creatividad y en pensar en cómo relatar y cómo contar la historia. Si uno piensa nada más que justamente en la no linealidad de la narrativa, digo, que no tiene un principio, un desarrollo y un fin, sino que puede tener un principio, se puede bifurcar esa trama, irse por otro lado, y que puede ser como circular todo el tiempo y volver al inicio, de alguna manera es importante pensarlo de ese lugar, porque justamente lo que tratamos de decirles, o estamos tratando de conversar con ustedes, es esta posibilidad de ser creativos, generar sentidos, producir sentidos en los públicos, involucrarlas. Yo creo que una palabra que es muy importante es tratar, justamente cuando hablamos de las narrativas transmedia, es involucrar al otro. Siempre hay un llamado a la acción en la narrativa transmedia. Siempre intentamos que el otro o la otra ejerza alguna acción en función de, digamos, de lo que le estamos proponiendo con nuestra narrativa. Que opine, por eso siempre las narrativas transmedia pues van a ver, tienen algún espacio justamente de participación, desde que las creamos, o sea, después lo hacemos, no sé, a través de una... Y les digo una cosa más sencilla, hasta puede ser una encuestita, miren lo sencillo que les voy a decir, porque a veces uno imagina una cosa muy, muy compleja, el diseño de una web donde tengan para postear comentarios, pero les digo una cosa, hasta con un Forms de Google, donde ustedes lo llamen a responder, a interactuar, a decir, o a postear desde sus propias redes sociales, desde un Facebook, desde un Twitter, desde un Instagram, desde un TikTok, de herramienta que ellos sean, que participen
completando la narrativa, va a haber un momento en que la narrativa transmedia los va y las va a interpelar. Y en esa interpelación vamos a buscar una acción, justamente. Entonces de eso se trata, buscar la acción. Hay algo que es importante en esto que dice Martín, es que a veces nosotros pensamos que cuando armamos una narrativa transmedia, desde quienes decidimos hacer un transmedia, tenemos que producir todo lo que pasa en todas las plataformas. Y eso es desgastante y es un esfuerzo enorme. Por eso cuando nosotros pensamos en narrativas transmedia, estamos pensando en que muchos espacios quedan librados a la producción de unos otros que forman parte de nuestro proyecto, pero que no necesariamente están en la parte de producción más formal, si se quiere. Es decir, hay muchos espacios del transmedia que se hacen de manera colaborativa con otros participantes, con usuarios, con gente que forma parte de la comunidad en la que se inscribe el tema, se inscribe el proyecto. Si no, lo que terminamos haciendo es generar contenidos que no nos va a terminar consumiendo nadie, o muy poca gente. La idea es que la idea del transmedia justamente tiene que ver con la producción de manera colectiva. Nosotros desde el polo productivo, si querés, o desde el lugar en que pensamos una narrativa transmedia, tenemos ciertas pautas de lo que queremos hacer. Pero la idea también es poder construir con los otros, es llamar a esa acción que decía Martín, en la cual el cauce del relato, claro. El cauce del relato va construyéndose colectivamente, más allá de que obviamente siempre puede haber un margen mayor o menor, pero hay como un cauce que nosotros le vamos dando a ese relato. Pero Fíjense también es importante esta construcción colectiva. ¿Sí? Totalmente. Fíjense que después vamos a pasar el link que anda por ahí, creo que lo habíamos pasado en alguna de las clases, no quiero ser reiterativo, pero en el caso de Aguas Turbias, que digo Aguas Turbias porque es el caso más cercano, digo, para que ustedes no piensen en algo hollywoodense, sino en dos profesoras que quisieron contar, o sea, dos profesoras que vienen obviamente del audiovisual, pero lo interesante es que se encontraron y se toparon con la narrativa, que quisieron contar el caso de las inundaciones de La Plata desde otro lugar, y ahí lo que les pasó es que justamente en este llamado a la acción, en un momento, les pedían a personas que hayan sufrido o hayan sido víctimas justamente de la inundación, que empiecen a contar su historia, y la gente empezó a contar su historia. Entonces la narrativa se fue completando con las microhistorias de la gente que, digo, obviamente la historia o el nudo central de la inundación, o sea, como había sido, como lo que habían sufrido, las pérdidas y demás, pero se fueron construyendo microrelatos, aparecieron, fíjense, con narrativa, algunos héroes desconocidos o heroínas que no habían estado en los relatos de los medios oficiales, aparecieron algunas cuestiones vinculadas a no solo, digo, cómo les transformó, les cambió, o se murió gente, por supuesto, sino como microhistorias que no habían sido consideradas tal vez en la producción audiovisual que consideraron estas profesoras al empezar. Es muy interesante cuando ellas cuentan en alguna entrevista cómo nace Aguas Turbias, y cómo se transforma Aguas Turbias en un transmedia, porque, insisto, no estaba pensado de la génesis de ese modo, pero cómo eso sucede con la interpelación que termina haciendo la gente. O sea, fíjense, en la ciudad de La Plata, la gente que sufrió eso, y gente que colaboró, digo, hasta un bombero en ese momento, o sea, alguien bueno, y que contó la historia del rescate, y bueno, y eso fue completando la historia, pero hubo un momento en que las productoras justamente interpelaron y llamaron a la acción para que empiecen a completar la historia y a contarla desde ese lugar. Entonces, a esto nos estamos refiriendo cuando decimos cómo interpelamos para la participación y que eso que sea parte justamente de la narrativa y de la construcción del guión. Bien. A ver, vamos a seguir pasando acá. Si alguien quiere preguntar algo, se desmutea, levanta una mano, no hay problema. Sí, ¿yo puedo preguntar algo? Sí, claro. No, que ahí ustedes, bueno, hablaban de la interacción. Y, por ejemplo, vos recién comentabas el trabajo que hicimos el año pasado desde la prosecretaría, con la radio, el canal y la editorial. Y bueno, un planteo era, ¿qué pasa si la gente no se copa? Y no envía las fotos, y no hace lo que nosotros buscamos. ¿Qué estrategias ustedes sugieren ahí como para que la gente se enganche? Y si no se engancha, ¿qué conviene hacer? Está buena la pregunta, ¿no? En principio porque justamente la posibilidad que nos da la narrativa transmedia, este tipo de construcción,
es que rápidamente una cosa es bajar, no sé, pienso una campaña en la calle, digo, algo más estático, esto al ser algo más dinámico, que nos proponga la interpelación. Si genera poco, que es esa palabra medio odiosa, pero es así que la llaman en construcción narrativa del engagement, poco compromiso, poca interpelación, poco enganche de la gente con, claro, con la narrativa. Justamente lo que tenemos que ir es modificar claramente la estrategia de interpelación de las personas a las que queremos justamente convocar. En ese sentido, el primer consejo que podemos dar es tener muy estudiados los públicos, ¿no? En esto que nosotros también es un trabajo que lo hicimos un poco cuando trabajamos en esta experiencia del aniversario de la universidad, que convocaba un poco a los medios a trabajar, pensar, bueno, ¿quiénes son? O sea, ahí lo que nosotros, me acuerdo que en ese momento conversando en equipo, justamente, que fue un trabajo así, pensamos graduados y graduadas de la Universidad Nacional de La Plata que puedan contar su historia en la UNLP, y lo pensamos con cierta antelación, y encontramos mucha gente que se conmovía al ver su universidad festejando un nuevo aniversario, que iba a estar bueno que cuenten cómo fue su paso por la universidad, y fíjense que ahí apelábamos a algo emotivo, ¿no? Uy, me acuerdo cuando me recibí, y fíjense cómo nosotros pensábamos de ese lugar, y subí tu foto cuando te recibiste, y te puedes haber recibido hace un año, hace 20, hace 30 o hace 40, pero encontramos, y después no, también podemos volver a republicar por ahí el link, también del festejo del aniversario con esta propuesta, y después interpelamos también a otro público. O sea, fíjense cómo abrimos el abanico, no porque nosotros seamos capos, ni capas, sino porque justamente hicimos un ejercicio al que nos llama No a Pensar, que era justamente a los y las estudiantes que estaban cursando en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces pensábamos justamente cómo ellos les gustaría contar cómo fue tu primer día en la universidad, qué te encontraste, qué te pasó, y también convocamos en esa justamente interpelación a docentes y no docentes que interactúen y cuenten su experiencia y su vivencia en la UNLP y qué sentían con este aniversario. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, y lo quería materializar en ejemplos, porque lo que me importa es que ustedes puedan ver, en esta muy buena pregunta que nos propone Noé, es cómo de alguna manera, cuando uno piensa en el intercambio, tiene que pensar en públicos, en todos los públicos a los que estamos llegando, a los que queremos interpelar, cómo lo trabajamos de emotividad, o sea, nos pasó con esto que cuenta Noé, bueno, por ahí la propuesta que nosotros hacíamos no nos enganchaba, pero si no enganchaba rápidamente podríamos reformular ahí pensando en cómo hacíamos la consigna para participar. Entonces, tu historia en la UNLP para nosotros era, de alguna manera, lo que podía interpelar, y hay mucha gente que desde esto, ¿no? Desde lo emotivo se conectaba con el proyecto, otras personas de lo historia, otras personas desde el aquí y ahora, pero fíjense cómo interpelamos de distintos lugares que justamente tocaba. Si eso no funcionaba, posiblemente hubiéramos tenido que reformular, y les digo una cosa, lo que hacen muchos que tienen dinero, y no es el caso nuestro, es que interpelan, ¿saben cómo? Con un concurso. O sea, muchas veces hacen un concurso que no necesariamente tiene que estar rodeado de un premio. O sea, podemos hacer, hemos trabajado proyectos en los que los convocás a que si publica una foto, que hacemos un concurso de fotos que se va a ser publicada, no sé, en la web de la universidad, publica tu historia. O sea, un caso que nosotros contamos mucho, creo que Nati lo relataba en el otro encuentro sincrónico, fue Twitter Relatos por la Identidad. Es un proyecto de abuelas de Plaza de Mayo, sí, que realmente fue interesantísimo porque se contó la historia de los desaparecidos, justamente, de los nietos, de buscar, de la recuperación de esos hijos, de esos nietos que fueron dados, o de alguna manera que no fueron dados, que fueron raptados o captados por otras familias justamente durante la dictadura, que interpelaba a participar de un discurso a través de relatos en tweet que den cuenta de las identidades de las personas, que se daban cuenta que había algo en su identidad justamente que los interpelaba y que los conectaba con sus padres verdaderos. Twitter Relatos por la Identidad fue un concurso que, si yo no estoy diciendo mal, se reeditó en varias ocasiones y premió. ¿Cómo se premiaba eso? Que después un ilustrador agarraba ese tweet que escribía la gente y le ponía una ilustración para justamente mostrarlo o para intentar imaginarle lo que eso proponía. Y después se publicaban, por supuesto, en el sitio oficial de abuelas. Digo, tenía una serie que no tenía que ver con el dinero, pero son cuestiones que interpelan a los públicos a participar desde la creatividad. Pero fíjense cómo Tweet Relatos tenía una idea,
un concepto, tenía un guión, tenía una idea de contar una historia, y tenía ganas, o ganas no, tenía un sentido muy claro de interpelar a los y las jóvenes. Entonces, parecía que Twitter era una buena herramienta y es todavía una campaña muy exitosa de comunicación. Pero fíjense cómo se pensó, y pienso ahora en ustedes también, ¿no? Todos los que trabajan en la extensión, el tema de las identidades, y no solo de las comunicaciones, de todos los lugares que se pueden interpelar. Perdón, me voy un poco con la pregunta de Noé y abro el juego con experiencias porque me parece que es la mejor forma de ilustrar lo que vamos diciendo. No, a mí me parece re interesante, Martín, lo que vos estás contando, porque o sea, hay algo que en esa llamada a la acción que se propone desde un transmedia, en el cual necesariamente vos tenés que estar no invitando a hacer tal cosa, no, digamos, el sujeto en esa se tiene que sentir interpelado para hacerlo. Ustedes imagínense el esfuerzo que nosotros le estamos pidiendo a una persona en, por ejemplo, hacer, digamos, lo estamos, entre comillas, interpelando a hacer algo. Entonces, ese sujeto tiene que tener una motivación muy fuerte para hacer algo. Todos nosotros cuando tenemos que hacer algo, si no tenemos la obligación de hacerlo, lo hacemos porque nos sentimos interpelados y comprometidos con eso. Un ejemplo que a mí me parece súper interesante y que justamente no está planteado desde una narrativa transmedia, pero que la podemos pensar así si se quiere, es la campaña de Vacunate en Provincia de Buenos Aires. A través de ese hashtag, independientemente del color político de que sea la persona, la cantidad de gente que subió su foto vacunándose. Digamos, cómo muchísimas personas se sintieron interpeladas a contar eso. ¿Pero por qué? Porque había una cuestión que tenía que ver con lo emotivo, que representaba la cuestión de vacunarse, en la cual ni siquiera tuvo que haber una llamada formal a decir, suban su foto vacunándose, sino que no había una propuesta concreta en términos de transmedia, pero muchísima gente utilizando el hashtag yo me vacuno o vacunate PBA, subieron su foto vacunándose. Digamos, no había una llamada concreta a la acción, sin embargo, los usuarios construyeron un hashtag y un montón de contenidos vinculados a la vacunación. Lo que sí me parece fundamental es que cuando nosotros planteamos un modo de participación, necesariamente tenemos que saber con quiénes están hablando. No es que porque nosotros propongamos un llamado a la acción, la gente va a ir y lo va a hacer. Sino que necesito que estén interpelados y que se sientan parte de eso. Que el sujeto sienta que lo que está haciendo aporta información, contenido o algo a un otro, ¿no? Y eso me parece que es fundamental a la hora de pensar esta idea de sinergia entre contenidos y experiencia que proponemos a los usuarios. Además, hay algo que simbólicamente el usuario necesita, de manera simbólica, creer que algo está o aportando o ganando en ese hacer. Digamos, ya sea mostrarse, ya sea contar o contribuir a un relato, es decir, que su experiencia suma a ese relato. Y ahí me parece que es interesante poder pensar la sinergia entre la propuesta de participación o de experiencia y lo que el usuario puede aportar. Vamos a meternos un poquito en lo que es el flujo de trabajo, que esto sí me parece que es importante. Esto no es siempre igual, se ajusta a cada proyecto, pero nosotros acá vamos a ir tirando algunos tips o algunas puntas para poder pensar y ordenar toda esta información. Cuando nosotros vamos a pensar en una producción de una narrativa transmedia o incluso también en lo que es la comunicación digital, no necesariamente tiene que ser transmedia, pero sí me parece que estos 4 puntos está bueno que lo tengamos en cuenta, incluso que los podamos escribir, más allá de que después cumplamos algunos o otros no, o algunos queden afuera, pero sí ordenar de manera escrita las cosas que van surgiendo, que vamos pensando, me parece que es fundamental. Lo primero es definir los objetivos en términos de objetivos comunicacionales. Digamos, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero contar?
siempre tributando estos objetivos a cuál es la historia que yo cuento, cuál es la narrativa, cuál es el universo narrativo. Ustedes piensen que primero vamos a pensar cuál es la historia que queremos contar, cuál es la narrativa, cuál es el relato que yo quiero contar, y cuál es ese universo narrativo que contiene mi... ¿Sí? ¿Vos querés decir algo, Martín? Exacto. Sí, me parece importante que cuando diseñamos los objetivos, digo, esto es muy de la planificación, ¿no? Pero cuando definimos los objetivos tenemos que tener en cuenta ya el público destinatario. Digo, las características de los objetivos tienen que estar en relación necesaria con los públicos destinatarios. Y siempre, digo, lo vamos a hacer en un sentido, por lo menos de la disciplina que nosotros trabajamos, que es lo comunicacional, en un sentido en esto de no informativo nada más, sino esto me parece que lo importante que venimos trabajando y que venimos insistiendo hasta el cansancio es de esto de interpelar. O sea, interpelar, generar acciones, motivar, que la gente se enganche con lo que estoy diciendo. Entonces siempre el objetivo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a ver, y en el desarrollo justamente también de los objetivos vamos a empezar a pensar en una estrategia de interpelación, ¿no? O sea, antes de desarrollar la idea, vamos a estar pensando justamente en cómo los voy a interpelar, esto que no hacía la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hago? O sea, si no se enganchan, ¿qué características tiene este público? Ahí está, me parece que es la pregunta, ¿qué características tiene el público? O perdón, los actores con los que yo me relaciono, ¿no? O los públicos a los que yo dirijo mi producto, mi proyecto, que interpelo, que son actores y actrices centrales del proyecto de extensión, o del proyecto de extensión, o de la política, porque son políticas que ejerce también la universidad en distintos lugares, de la investigación, de la gestión, o sea, bueno, ¿cómo los vamos a interpelar y de qué lugar? ¿Y quiénes podrían ser también esos protagonistas? ¿Y cómo los podríamos mostrar? Hablando en primera persona, relatando. Entonces, primero el objetivo, pero el objetivo siempre tiene que estar más cerca de un paradigma, diría yo, para no complejizarlo demasiado, de interpelación y de generar una acción en los otros que de informarles. Digamos, ahí es donde me parece que empieza a cambiar justamente la forma de expresar, la forma de pensar en esto de una narrativa. Centrémonos, saquemos la palabra transmedia por ahora, y centrémonos en el tema de una narrativa. Cuando uno arma una narrativa y le pone objetivos y piensa en el público, piensa en las características del público, otra de las cuestiones que estamos pensando también es qué características y qué tipo de consumos hacen en términos de medios justamente de comunicación, o cómo los interpelamos, qué palabras son las que los interpelan. Digamos, parece todo muy complejo, pero esas preguntas obvias son las que nos ayudan a crear objetivos realizables, que podamos cumplir. ¿Qué presupuesto? ¿Tengo presupuesto? ¿No tengo presupuesto? O sea, tengo que arreglármelas con lo que tengo. ¿Qué clase, digo, en términos, puede terminar con una acción territorial esto, donde cada uno terminamos sacando, ¿no? No sé, en los territorios que habitamos, una foto, tengamos una acción que termina en un taller por ahí, donde reflexionamos y esas reflexiones se escriben en un papelógrafo, que sacamos una foto. Me interesa mucho que pensemos no en términos solo de una pantalla, digo, sino en la narrativa que se completa de esta forma. Y por ahí me fui al diablo para tratar de pensar en objetivos, que era algo más breve y más corto, pero todas esas preguntas nos tenemos que hacer al momento de trazar los objetivos, ¿no? Para poder desarrollar el punto 2 que viene ahí, que es desarrollar las ideas, Nati. Bien, cuando nosotros decidimos, o ya planteamos esto que decía Martín, los objetivos, el público, las características de nuestros usuarios, de nuestros destinatarios, de quienes participan con nosotros en la idea de estos proyectos, bueno, empezamos a desarrollar ideas. Este es el momento, lo voy a decir bien en criollo, del delirio. Empezamos a delirar a ver qué cosas podemos hacer, ¿no? ¿Qué ideas se nos ocurren para cumplir estos objetivos? De este desarrollo de las ideas, después de todas esas ideas vamos a trabajar con cada una, a ver cuál es viable, cuál no es viable, de acuerdo a esto que decía Martín, de qué presupuesto tenemos, de las condiciones de posibilidad de hacerlo, pero digamos, el desarrollo de ideas tiene una parte creativa muy importante, en la cual no debemos limitar nuestra capacidad creativa justamente. Después ya hay otro montón de condiciones que van a ir limitando esas ideas, que pueden tener que ver con lo presupuestario, con la viabilidad, con las condiciones reales de posibilidad de desarrollar algunas ideas.
una vez que definimos cuáles son esas ideas que nosotros podemos llevar adelante, empezamos a trabajar el diseño de experiencia e implementación. Y acá sí me parece que es importante ver cuál es, cómo implementamos esas ideas que teníamos, pero a su vez, cómo vamos diseñando la experiencia que le vamos a proponer al usuario. ¿Por qué? Porque tengo una idea, tengo que ver cómo la llevo a la práctica, y ese llevarlo a la práctica tiene que ser, definir, digamos, en qué plataforma, con qué características, con qué diseño, incluso con la noción del diseño más básico, digamos. Es decir, cómo voy a empezar a pensar los productos que van a poner en funcionamiento o en plataforma, por decirlo de alguna manera, esas ideas. Y al mismo tiempo poder empezar a pensar cuál es la experiencia que le voy a proponer al usuario. Y después, por último, es ver cómo distribuimos la experiencia del usuario. Cuando pensamos la distribución de la experiencia del usuario, no estamos pensando en qué plataforma, qué experiencia, sino, aunque también, pero la distribución de la experiencia de los usuarios tiene que ver con qué le voy a proponer primero al usuario, qué le voy a proponer después, cuál es el recorrido de la experiencia que le voy a proponer al usuario. Primero voy a tratar de que se comprometa con el proyecto. Primero voy a proponerle que se sume a trabajar una idea, que, digamos, esta idea de interpelación y este llamado a la acción no va a ser en toda la temporalidad de la narrativa igual. Tal vez yo en un principio no le pida demasiado al usuario, porque si yo de movida planteo una narrativa en distintas plataformas o en distintos espacios, y de movida la propuesta es que el sujeto vaya presencialmente a un lugar, capaz le estoy pidiendo mucho, cuando todavía no le di nada, no le conté nada. Entonces, la distribución de la experiencia tiene que ver con eso, con ver en qué momento lo voy interpelando con qué cosas y llamándolo a hacer qué cosas. Y en eso que estás diciendo me parece importante señalar los momentos. O sea, cuando uno piensa justamente en la distribución de la experiencia, saquemos la palabra usuarios, porque nosotros, esto lo tenemos nosotros, pero pensemos en esto, la interpelación a esos otros, a esas otras. Me parece importante esto que dice Nati. ¿Qué momento? Digo, la narrativa en un momento, cuando busca, o sea, los momentos, Nati creo que lo dijo bien, más claro que yo, pero lo voy a reiterar para que quede bien claro. Nosotros también como productores podemos decidir el momento que se expande la experiencia justamente a esos otros y otras. Me parece que lo podemos pensar y decir. Nati decía hoy también con claridad que los momentos de participación y llamado a la acción no son en todos momentos. Primero que uno tiene que instalar la idea. Hay un primer momento de instalación del concepto, de la idea, o sea, llamar la atención. Digo, hay momentos más ¿Quiénes somos? ¿Desde qué lugar claro, me estás quiénes somos, interpelando? quiénes somos y qué queremos hacer. O sea, ¿para qué estamos proponiendo esto? Entonces, volviendo a la experiencia del aniversario de la universidad, nosotros queríamos contar que era el aniversario de la universidad, que su fundador, Joaquín B. González, que tenía, bueno, que fue el fundador y qué ideas tenía como cuando nació la universidad, entonces transmitir un poco eso, y después invitábamos a participar para que cuentes tu historia en el marco de la Universidad Nacional de La Plata. No había desde el primer momento, lo que no implica, y ahí voy también y hago el paréntesis, que tal vez cuando tuiteamos algo vinculado a la universidad no haya alguien que ya nos esté contestando, no sé, qué bueno, o no me gusta, o no sé qué, que nos genere de alguna manera una interacción. En el link que les acaba de poner Noé, si ustedes ya miran en la pantalla de inicio nada más de Aguas Turbias, van a ver que hay una actualización como 2018, ahí en lo que está colgando Noé, que justamente, fíjense por ahí, que dice lo que yo viví en el 2018, participá, o sea, hay un montón de interpelaciones a lo que pasa. Y fíjense que ahí está denunciado como lo que yo vi en 2018. Entonces la gente abre y encuentra las historias justamente de la gente, pero eso se fue actualizando. En 2013 no había gente contando, fíjense que es 2018. Pero me parece importante pensar en esto y insisto, en qué momento se abre la narrativa y en qué momento justamente interpelamos y buscamos la acción de la otra parte, ¿no? O sea, en qué momento le pedimos que participe, que lo podemos decidir y ha pasado en muchos casos que no está pensado en ese momento, pero que la conversación
genera que se abra justamente la participación en ese momento. Sí, incluso en relación a esto que decía Martín, ustedes recuerden que una narrativa transmedia, la propuesta es que uno puede entrar en cualquier momento, en cualquier parte del relato puede entrar. Tal vez, por ejemplo, en mi caso, puede ser que yo me entere del transmedia de la universidad porque lo vi en Twitter. Entonces estoy entrando ya en un determinado momento donde un montón de gente ya contó cosas en ese hashtag. Y a partir de ahí es que yo llego a la historia de Joaquín B. González, que es cuando empieza la narrativa. Pero lo que tiene el transmedia justamente es que esa historia son como mosaicos que se van sumando y se van agregando. Yo, a mí me gusta pensar la idea del transmedia como cubos que se van encastrando y que no son lineales. Yo puedo entrar a esta historia desde cualquier lugar. Entonces me parece que por ahí es interesante. Después lo que nosotros vamos a ver son algunas acciones. Esto no tiene que ser siempre igual, son acciones que nosotros sugerimos en algunos casos, pero que no sabemos claramente que no se va a ajustar a todos los casos, pero digamos, me parece que era importante que las tengamos en cuenta, y que tiene que ver, bueno, una de las primeras acciones es involucrar a múltiples medios en un proyecto, manteniendo las características y el lenguaje de cada uno, incluso si forman parte de un único sistema de comunicación integrada. Yo creo que acá la universidad tiene un potencial enorme para poder pensarse desde ese lugar. Después, bueno, poner los contenidos del proyecto a disposición de diferentes plataformas tecnológicas sin causar superposiciones o interferencias mientras se gestiona una historia vivida por diferentes públicos. Permitir a los múltiples medios contar diferentes historias, aunque siempre explorando un tema en común, incluso experimentando a través de múltiples perspectivas narrativas. Este punto 3 que nosotros estamos viendo acá, me parece que es fundamental en términos de que no tenemos que contar en todos lados lo mismo. Que cada una de las plataformas, cada uno de los medios nos permiten o tienen recursos propios de cada uno de esos lenguajes que no necesitamos sobreexplotar el relato contando lo mismo en todos los medios, sino que la idea es poder contar un mismo universo narrativo a partir de diferentes historias que nos lleven al mismo lugar. Y me parece que eso es importante tenerlo en cuenta, porque podemos contar una misma historia desde distintas perspectivas, con distintas perspectivas narrativas, ¿no? Entonces, con diferentes recursos narrativos, pero no repetir lo mismo en distintos territorios, en distintas plataformas. Y después, Sí, esto tiene que ver justamente en el 3, lo que está diciendo Nati es, digamos, no necesariamente hay que redundar en la combinación de los medios, sino completar, me parece que esa sería como la palabra, ¿no? O sea, la historia se va completando en la interacción de los medios, no se va, siempre en el concepto de narrativa transmedia, ¿no? La complementariedad, o sea, se van completando en términos de que lo que empiezo a contar acá sigue otro pedacito de la narrativa, de otro pedazo de la historia que se va completando. O sea, no me termina de hacer, o sea, genera sentido en el mismo medio, pero después va completando y va avanzando la trama en los otros medios. Eso es importante. Vamos a esperar que se me fue la... Perdón, que se me fue el costo que estaba compartiendo. A ver, Zulema, vos tenés la mano levantada, ¿querés preguntar algo? Sí, quería, recién en lo que estabas diciendo ahí, Martín, eso significa que si yo publico algo en el Instagram, que es como el base, no publico lo mismo en el Facebook y en el Twitter. Obviamente los contenidos no me dan por la cantidad de palabras y fotografías, digo, pero no se publica lo mismo, se complementan. O sea, publicar sobre eso que yo quiero que se haga masivo, o al menos que tenga difusión, pero con distintos formatos o distintos textos, distintas fotos, a eso se refieren, ¿no? Exacto, Zule, la idea ahí justamente que vos despegás. Perdón, porque uno lo que se suele hacer, digamos, ¿no? Lo mismo que publica en el Instagram, lo publica en el Facebook porque se publica al mismo tiempo, digamos. Absolutamente, es muy acertado lo que estás diciendo, porque justamente se trata de eso, o sea, buscar no repetir el mismo contenido, sino pensar ya, si lo pensamos en que cada plataforma tiene su propia lógica,
Digo, posiblemente lo que vos consumas en un tweet o en Instagram no sea lo mismo que consumas en un TikTok, o la forma que vos lo narres o lo cuentes. Ya, digamos, deberías hacer una adaptación de contenido en función de las características de la plataforma a la que te referís. En el caso de la narrativa transmedia agregamos un elemento más que tiene que ver con que estás contando por ahí el inicio, vos decidís que sea en Instagram, en una historia de Instagram, y que vaya eso a una página web, o que vaya a un audio, o que vaya a un tweet, pero no repetir justamente esto que estás diciendo vos, sino completar justamente la historia. Zule, justamente no agarrar este contenido y replicarlo en todas las plataformas y redes, sino cuando nosotros hicimos ahí el proyecto de la universidad, empezamos con un tweet. Del tweet no me acuerdo ahora, creo que del tweet te mandaba un video, si no me equivoco. Pero el tweet decía: hola, soy Joaquín B. González, te quiero contar, no sé, es el aniversario de la universidad, te quiero contar algo. Picabas ahí, te llevaba un video que había hecho TVU justamente, y que parecía Joaquín B. González hablando. De eso te llevaba a una infografía que había hecho, si no recuerdo mal, de la editorial de la universidad, y después te llevaba audios de Radio Universidad. Digo, y toda esa historia se iba completando con los distintos medios. Digo, la editorial le agregaba un pedacito a la historia que te contaba cómo era la historia en la infografía. La radio te mostraba algunos archivos históricos, y la tele había producido, TVU había producido el video pero todo era complementario, digamos. Empezaba la historia, y si vos querías conocer qué decía Joaquín B. González, tenías que ir sí o sí al video para verlo, ¿no? ¿Se entiende? Tenía un link asociado, no se resolvía en ese solo medio, sino que justamente la complementariedad de la narrativa tiene que ver con esto que bien preguntas, Zule. No se trata de repetir, sino de pensar los medios trabajando de forma sinérgica, no repitiendo. Bueno, en algún caso puedes repetir alguna línea, algún concepto para retomarla y construir y agregarle un pedazo de historia. ¿Se entiende? Sí, una cosa que por ahí me gustaría agregarle a lo que decía Zule, porque, a ver, muchas veces pasa esto de que el mismo contenido se publica en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchas veces lo que sucede es que lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahí, a ver, no está mal eso, con todas las salvedades de lo que dijo Martín. El tema es, ¿qué uso estoy haciendo yo de esa herramienta? ¿Para qué estoy publicando eso? ¿Es un uso difusionista? ¿Es un uso que interpela al usuario o ese otro o esa comunidad a hacer algo? Entonces, que una vez cuando nosotros tenemos que utilizar de modo informativo o difusionista las redes, publiquemos el mismo contenido adaptado, digamos, en cada una de las redes, no pasa nada. Pero eso no es narrativa transmedia, eso es, en todo caso, es un uso difusionista de las herramientas digitales, que es lo que pasa muchísimas veces cuando vemos en las redes sociales de algunos espacios en las que se repite lo mismo. Y muchas veces lo que sucede es que nuestra comunidad es la misma gente que forma parte de la comunidad en Twitter, en Instagram y en Facebook. Entonces es la misma persona siempre viendo lo mismo en todas las plataformas, o sea, no me suma nada ese espacio. Y más hoy por hoy en el cual nosotros podemos tener una información valiosísima acerca de quiénes son los que ven nuestro contenido o a quiénes puede llegarle nuestro contenido en las redes sociales. Y muchas veces sabemos que son siempre los mismos. Digamos que mis seguidores de Twitter son los mismos que tengo como amigos en Facebook y que además son mis contactos en Instagram. Entonces, esa cuestión difusionista a veces termina siendo sobresaturando de la misma información en distintas plataformas. Reitero, no es que esté mal, a veces decidimos hacer un uso difusionista de las redes sociales y no está mal. Lo que no debería pasar es que no sepamos que lo estamos haciendo de esa manera. No sé si, recién Diana creo que tenía la mano levantada, no sé si la bajó, pero por ahí si quiere participar o consultar algo no hay ningún problema. No tengo problema. Lo que pasa que es, ¿puedo participar? Sí, claro. No, como saqué la mano, porque justamente el tema que estaban diciendo es lo que pasa en las redes yo estoy en el CIDCA, estoy encargada de la web, de las noticias de la web, y muchas veces esas noticias que se publican en la web, que no es todo, sino que noticias que ameritan estar en la página web, las comparto
O sea, uno las puedo compartir en las redes, básicamente en el Facebook y en el Twitter, en el Instagram no permite compartir. Y la adapto, porque sí es verdad que en el Twitter, nosotros somos 150 personas en el CIRCA, pero el Twitter básicamente lo ven los organismos de la universidad o institutos de afuera. Bueno, se fue haciendo una red de seguimiento mutuo, pero no de los usuarios comunes, sino que la mayoría son organismos. Sí que uno hace una difusión, o sea, en mi caso, que difundo lo mismo en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, pero siempre dirigido a otros públicos, porque mirando digamos, los que ven el Facebook tienen una edad determinada para arriba. Es lo que se da en general. El Instagram es como que abarca más a todos los becarios, a todas digamos, las agrupaciones de becarios, y que tiene otra llegada. A veces se modifica el mensaje o no, según como esté planteado en el Facebook, a veces lo uso igual. El Twitter es muy compacto y permite que otros organismos retuiteen la información. Y muchas veces también lo participamos en el LinkedIn, que el LinkedIn tiene una llegada distinta, totalmente distinta. Pero sí que repite, bueno, yo estoy sola a cargo de toda digamos, de la web, soy la bibliotecaria, aparte manejo todo ese tipo de cosas. Y me siento como tocada, porque uno dice, yo no, digamos, es un instituto de investigación y no da como para hacer, por lo menos hasta donde uno le da la cabeza para hacer otro tipo de encuestas. Sí que se han hecho cosas y se han hecho hasta concursos internos de fotografías de todos los integrantes del CIRCA, y un concurso a reconocernos y demás, y se han publicado cosas años A. Últimamente es todo más institucional, la difusión, ¿no? Bueno, a ver, hay cuestiones que me parece interesante poder retomar, sobre todo en casos concretos, en las que muchas veces sucede que nuestras redes van a tener que replicar información, incluso con un uso difusionista de los espacios o de las plataformas que tenemos, y no está mal. Lo que yo creo, que sí me parece que es interesante, es poder pensar nuestras organizaciones, nuestros espacios de trabajo, articulándolo, contando algo más, contando una historia, es decir, quiénes somos, qué hacemos, cómo me vinculo con los otros. Me parece que, obviamente, a veces sos una sola persona y cuesta un montón poder producir. Sí, lo que estamos dando, yo la página web nueva con el dominio CONICET la terminé en pandemia, y ahora se publicó la parte en inglés. Y sí que yo he presentado videitos, creo que mandé uno de los videos que mandé, mostrando para saber quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos, ese tipo de cosas. Es como que le damos más, se le ha dado más difusión, pero nos pasa por arriba la cantidad de información institucional que hay. Es todos los días más proyectos, sacaron libros, sacaron artículos, todo. Bueno, el instituto es especializado en alimentos y es un tema muy, muy de actualidad, ¿no? Qué bueno lo que planteas, Diana, porque hay algo que es interesante, o algo no, es todo muy interesante lo que decís, por supuesto, pero ahí estamos viendo una cuestión de recursos, y que no tiene que ver solamente, digo, que tiene que ver con dinero, pero tiene que ver con los recursos, la cantidad de personas abocadas a un proyecto. Entonces, uno pareciera en esto que estás señalando bien con mucho criterio, que no podemos pretender que vos, digamos, o sea, o no es la intención de que vos te sientas interpelada en términos de que si no haces todo esto, digamos, estás cerrándole en términos de comunicacionales, digamos. Esto tiene algunas, no sé si trampas, pero algunas barreras que tienen que ver con esto. Si vos estás trabajando en todos los medios al mismo tiempo y comunicando vos sola, bueno, ahí tenemos una primera cuestión cuando trazamos un objetivo, digo, desde lo comunicacional. Bueno, ¿cuánto soy yo sola? ¿Cómo lo voy a construir? Tal vez vos, Diana, lo que puedas pensar en que te podemos ayudar justamente en el trabajo, cuando vos relates todo en qué consiste tu trabajo, podamos ver cómo construir alguna cuestión. Por ejemplo, o sea, si vos tenés un día a día de mucha información y dijiste
usaste un muy buen criterio. Dijiste recién, bueno, hay un público para LinkedIn, hay un público para, que nosotros sabemos que llegamos a través de Twitter, hay un público, ya tenés, por lo menos tenés una configuración de los públicos a los que te dirigís y entendés a quién estás interpelando con cada una de las plataformas. Entonces entendés, con LinkedIn voy a esto, con Twitter llego a esto, ya tenés un primer mapeo, que es importantísimo tener un mapeo de tus públicos, una cuestión central en cualquier proceso de comunicación, ¿no? Mapear públicos. Después lo que podés pensar tal vez vos, como sos vos sola, tal vez con tu alma para resolver todo el trabajo, es pensar en algún proceso en el marco de lo que estás trabajando, que involucre a otros, o sea, un aniversario, un hecho, marca un hito, tal vez. Pensá, Diana, en un hito que vas a comunicar, porque la diaria te va a tapar, no vas a poder convertir en cada noticia o en cada novedad en una narrativa transmedia, porque sería delirante, y esto lo digo también que aplique un poco para todos y todas, ¿no? Digo, no es la idea esa, pero tal vez pensemos en algunas cuestiones centrales, o sea, vos por ahí pensás, no sé, fin de año, digo desde el desconocimiento absoluto, pero fin de año, un hito que marque a tu organización, y ahí podés pedir tal vez la colaboración de otros, o sea, que te manden información, que te manden parte de la historia, o querés comunicar un aniversario. Digo, piensen todos y todas, y también lo digo de cara al trabajo, un hito. Me parece que es una forma de recortar un poco y de pensar. Entonces eso, Diana, no te obliga digo, todo lo que estamos haciendo sería de utilidad en términos de que no vas a convertir todo en un transmedia. Mañana vas a comunicar y tenés que convertir un transmedia en cada cosa que haces, o en un crossmedia, o en una combinación de medios, por decirlo así, para ponerle un objetivo más realizable. Tal vez se complica, pero sí puedes pensar en un hito que sea en el mes de septiembre del año que viene, o en el mes de más para adelante, que te permita trabajar creativamente en un proceso donde involucres al resto, que no está claramente a cargo del área de comunicación o comunicando todo lo que haces vos, pero que los involucres a pensar y que sea un desarrollo conjunto con tiempo. Por eso te invito a pensar tal vez en un hito, digo, y que ahí podrías comunicar. Quería compartirles experiencias que hemos hecho en el instituto, entre las que he participado continuamente con otro. Hay una persona que tiene un espacio que se llama Te la cuento en un minuto, no sé si lo han visto, es del CIDCA, se llama Claudio Reyes, y ha hecho varios spots de 1 minuto de duración, donde cada investigador, cabeza de grupo, cuentan lo que hacen, en forma muy compacta, en 1 minuto, como para el común de la gente, para cualquiera Qué bueno de que nosotros. está. De a pie, Bueno, para los ciudadanos de a pie. ¿eh? Sí, está bien lo que decís, pero ahí tenés, hay un formato que está bueno, ¿no? Cuando cuentan Sí. ellos en primera persona, hay un formato breve. Sí, y después se hizo un video el año pasado que duró 1 minuto diciendo, se llama Somos CIDCA, donde se ve a todo el personal, ya sea los técnicos, los que hacen soldadura, los informáticos, biblioteca, bueno, en 1 minuto eso tuvo mucha difusión. O sea, son cosas distintas que no se hacen todos los días, pero está bueno, y implementar esto que usted está dando la idea de hacer una proyección, ¿no? Claro. Yo creo que es la única forma de planificarte, siendo muy consciente de las limitaciones que tenés en términos de recursos, de gente que colabora. Entonces, proponerte tal vez, no una megaproducción, pero una producción por año, digo, que salga de lo común, pero que sea justamente central para la vida de tu organización. O sea, ¿se entiende? O sea, que sea clave, o sea, sentarte a planear tu año en términos de comunicación y decir, bueno, vamos a tener un hito que va a ser en septiembre, pues vamos a desarrollar, vamos a sacar, vamos a poner, y que eso te convoque. Y tal vez, mira, te digo una cosa más, Diana, tal vez teniendo ese proyecto en mente, habiendo diseñado el objetivo, después vamos a ver unas plantillas que tenemos por ahí para poner todo un proyecto en términos de media, tal vez puedes ir recolectando la información de la diaria, sacando algo de eso y dejándolo aparte para ese proyecto que va como después, ¿no? O sea, eso podría ser una idea para trabajar, pero que sea significativo en términos simbólicos para tu organización, comentar esto. Me parece que podría ser una idea, ¿no? Para trabajar, que la pienso ahora con vos acá Bueno, mientras comentás esto. bueno, esto ya queda poquito de este trabajo. Algo que nosotros debemos hacer como escritores transmedia, es decir, como personas que estamos pensando un guión transmedia, es generar estos 3 elementos que no van a estar publicados en ningún lado.
pero que van a ser muy ordenadores para la producción de los contenidos. Uno que es desarrollar la historia, es decir, cuál es la historia que yo quiero contar, cuál es el universo narrativo, es decir, dónde se inscribe esa historia, y después en qué formato se va a comunicar cada cosa. Estos 3 elementos son clave. Yo siempre digo, cuando tengo los estudiantes que están haciendo alguna tesis de producción o están trabajando en alguna planificación de un proyecto transmedia, siempre les digo, agarrá un cuadernito y anotalo, o abrí una hoja de Word y anotalo. Anotá qué historia querés contar, dónde se enmarca y cómo te imaginás contando cada una de esas cosas. Eso no va a estar publicado en ningún lado, no lo va a ver nadie, y es un trabajo que parece que uno lo hace y ¿por qué voy a hacer esto si no lo va a ver nadie? Bueno, no, pero esto es clave porque es lo que me va a ordenar todo el otro trabajo. Está muy vinculado a la idea de los objetivos que veíamos en las filminas anteriores, digamos. Tiene que ver con ordenar todo ese bagaje de información que nosotros tenemos y darle un cauce a eso. Y después, ya terminando, hay una dimensión que tiene que ver con la investigación, y que tiene que ver con poder dar cuenta de dónde se inscribe, que es la construcción de ese universo narrativo. ¿Qué es lo que le va a dar coherencia a las historias que nosotros vamos a contar? Ustedes piensen que el transmedia muchas veces va a tener una historia central, pero puede tener muchas pequeñas historias, y tienen que ser coherentes con el universo narrativo en el cual se inscriben. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros estamos pensando en productos vinculados a la universidad, donde el universo narrativo está anclado en la universidad y en una mirada, una perspectiva sobre la universidad. Entonces, esas historias tienen que inscribirse en esa línea, para que haya una coherencia en ese transmedia. Y ahí me parece que esa investigación es la que se debe hacer, o que está bueno que ustedes la tengan en cuenta, es la que nos va a permitir darle una coherencia interna al transmedia, incluso en la parte productiva en la cual no somos nosotros los que producimos el contenido. Y ahí eso me parece que es clave, digamos, para que un transmedia que empieza a crecer y la producción se nos escapa de las manos en términos de que hay muchísimos usuarios, participantes, gente que se sintió interpelada a tributar o aportar ese relato, pueda sentir que eso que está haciendo se inscribe en ese universo narrativo. Y ahí me parece que en ese sentido tenemos que saber muy bien dónde estamos parados. Esta filmina la dejo de compartir. Hasta acá, ¿cómo viene? Nos queda muy poquito. Sé que... No las cansamos más, sí, por ahí venimos, claro. Lo único que voy a hacer ahora es mostrarles unas planillitas que son muy sencillas, pero que me parece que igualmente se las voy a dejar en la plataforma para que ustedes las puedan tener a mano como una herramienta de trabajo, básicamente, porque creo que eso es lo que representan estas planillas. Vamos a... obviamente con la salvedad de que no a todos les va a servir de la misma manera, pero sí me parece que una de las cosas que con Martín siempre estamos convencidos y que siempre decimos que uno tiene que, a veces sobreabundamos en información, pero hay una cosa que yo siempre digo, nosotros no nos quedamos con nada, y todo lo que sabemos y todas las herramientas que tenemos se las ofrecemos, porque me parece que es una manera de compartir, de poner en común y de brindarles herramientas a otros que también puedan hacer los contenidos. Entonces, en ese sentido me parece que es súper importante poder compartir este contenido. Vamos a irlo haciendo rapidito, porque ya es medio tarde también, pero sí me parece que estas planillas que yo les voy a dejar son planillas, son base para poder pensar un transmedia en términos de, bueno, esta idea de qué queremos contar, cuáles son los personajes y conexiones. Hay algo que tiene este formulario que está muy pensado a veces a la ficción,
pero que creo que es muy posible adaptarlo a producciones de no ficción o incluso hasta periodísticas, cortando esta idea de, bueno, no hablamos de personajes, sino que hablamos de actores sociales, y cómo se inscriben, cuáles son esos escenarios, esos tiempos. Después, bueno, título, género, sinopsis. Muchas veces esta idea del género nosotros no la vamos a utilizar, pero sí una sinopsis que a nosotros nos permita decir qué es lo que queremos contar. Bueno, elementos de la historia, es decir, cuáles son, en el del centro nosotros vamos a ver cuál es el universo narrativo y después cuáles son las líneas narrativas, las subtramas, las distintas historias que van apareciendo. Bueno, la definición de los usuarios, los objetivos, en qué propuesta de participación o experiencia le voy a proponer en cada momento de la historia, en qué plataformas cada cosa. Esto lo voy pasando rápido porque después lo van a poder ver. Y después tenemos esta instancia que es en donde proponemos qué cosa, en qué plataforma, si es online, si es digital, si es analógica, qué parte de la historia cuenta, qué experiencia le propongo al usuario. Estas planillas son planillas de sistematización que no necesariamente las tienen que usar, para mí son muy prácticas a la hora de sistematizar una idea y son muy ordenadoras, pero no es obligatorio usarlo, digamos. Sí, una aclaración también previa, o sea, para que se queden tranquilos. El trabajo final vamos a colgar la consigna en la plataforma, para que queden tranquilos. Iniciamos por aquellos que llegaron, las y los que llegaron tarde, explicamos con Nati al principio del encuentro más o menos de qué va el trabajo final, pero vamos a escribir la consigna con total claridad para que ustedes la puedan tomar de ahí y hacerlo. Tal vez las plantillas que estamos viendo ahí, también vamos a dejar colgadas, y hay un videito explicativo también que después lo vamos a ver, les puede servir de orientación. No pretendemos, lo digo con claridad, no pretendemos que en los del trabajo final usen todas las plantillas como si les sirven de orientación para ver el proyecto que están haciendo, cómo pueden producir algo, bienvenido sea. Si lo trabajan en grupo de a 3 o 4, bienvenido sea también. No estamos estipulando que hagan un trabajo cada uno, cada una, por separado. Yo creo que si lo hacen en equipo también funcionaría mejor, por el tipo de este tipo de proyectos generalmente son más de corte colaborativo que una producción individual. Entonces, la interpelación a ustedes justamente es a armar algunos grupos de trabajo que puede estar no me quiero meter, por supuesto, en la logística que aplique, puede ser porque están trabajando en un mismo medio, porque están trabajando en algún proyecto de extensión, o por ahí están solos o solas, pero bueno, como en el caso que recuperábamos recién, vamos a escribir la consigna y tal vez las plantillas les sirvan para orientadora de armar el proyecto, que tampoco le vamos a pedir que, insistimos, completar todas las plantillas, sino darnos una idea del propio proyecto que están teniendo, tal vez en su trabajo, en su proyecto de extensión, en alguno de los medios que están trabajando con alguna consigna, con algún propósito, con algún objetivo, puedan tal vez volcarlo con alguna de las cuestiones que estamos viendo en el curso, que por eso vamos a escribir con claridad para que los tengan disponibles en la plataforma. Sí, por ahí para adelantarles un poco. Sí, Green. No, a modo de ejemplo, a ver si sirve. Nosotros justo para el domingo que pasó, no el anterior, estuvimos con cobertura, con una transmisión especial por las elecciones legislativas, ¿no? Entonces, la semana anterior, a ese domingo, los días previos, estuvimos trabajando algún tipo de encuesta, no sobre resultados, sino más bien, bueno, si tenían cábala en el día de la elección, si ya habían ido a votar o en qué horario iban, qué sé yo, los días previos, si creían que se iba a repetir el resultado de las PASO o se iba a modificar, digamos, fuimos planificando todo ese tipo de interacción y además, por supuesto, publicando y promocionando la transmisión especial que íbamos a hacer en simultáneo. No, la pregunta es, esa planificación que tuvimos previa y ese trabajo que nos dimos previamente para llegar al 14 en una instancia determinada de publicaciones, ¿es un ejemplo del trabajo práctico final? Sí, claro. Sí, Green, me parece que ahí está bueno lo que comentás, porque ahí fíjate por lo que vos estás diciendo, que lo que construyeron es una forma de llegar al día de la elección, digo,
al 14, ¿no? Pero en esto que me parece que está bueno, porque no tiene que ver justamente, como decís vos, con la preferencia electoral, sino cuál es tu cábala para ir a votar, por lo que estás Claro. contando. Y está bueno, si lo volcás en esas planillas, o en esas planillas, no todo, ni usar todas, pero por ahí viste cuando lo escribís el proyecto, pero sí, reda para plantearlo como trabajo, ahí, si es un trabajo encima que ya estaba haciendo en la radio, porque además está como ideas para cuando cubra, no sé, otra elección dentro de algunos años, que te vuelva a servir como ejemplo, ¿no? Bueno, Lo a que nosotros eso nos implicó una mini reunión y decir, bueno, el claro, 14 tenemos la transmisión especial, cómo llegamos, con qué podemos interactuar, qué podemos, y un poco recogiendo esto de la capacitación, ¿no? Un poco lo que nos interpela la capacitación, porque también es cierto que nosotros nos vemos muy narrados cuando Nati o vos, Martín, dicen que también pueden ser las redes sociales solo un mero trabajo de difusión, y a nosotros nos pasa muchas veces eso, claro. porque estamos queriendo compartir el material que nosotros producimos primariamente, ¿no? Que son las entrevistas, que es la producción de aire, que por ahí son entrevistas que tienen mucho que ver con el desarrollo científico, con la investigación, bueno, en pandemia ni hablar. Entonces, muchas veces nos encontramos en las redes sociales difundiendo Claro. lo que producimos en la radio, en el aire de la radio, ¿no? Pero Green Y está entonces, buenísimo porque, corrernos de ese lugar nos cuesta claro, mucho, realmente que nos sí, cuesta re. mucho. Pero fíjate cómo encontraste un hito vos, o encontrar un hito con el equipo. El 14 de noviembre, elección, es un momento de producción distinta a la cotidianidad que estás diciendo, que es lo que planteaba de alguna manera Diana. Bueno, a mí me come el día a día porque nosotros estamos en un paradigma difusionista porque no damos abasto, o sea, claramente, en un medio, me parece, en la radio, como trabajás vos, pero sí pensarlo ahí, da con lo que yo decía de pensar un hito. La elección es un hito, digo, o por ejemplo, no sé, hacer una síntesis de lo que hizo la universidad en pandemia en términos o en estos años, en términos de avance de desarrollo de vacunas, o vos pongas un foco en algo, o la fábrica de producción de alimentos, la querés contar y relatar a otro lado, por ahí te reúne tu equipo para armar de este modo, ¿no? Pero sí, para mí, Reda, no sé, Nati, ¿qué pensás? Y Sí, está no, tal buenísimo, cual. Green, lo que comentas. Me parece que primero que da para el trabajo final, va para el trabajo de cierre del curso, me parece que súper pertinente. Y después también pensaba en esta idea de que ustedes todo el tiempo producen un montón de contenido en la radio, en el aire, digamos. ¿Cómo empezar a que eso aparezca de alguna manera en las otras plataformas, pero al mismo tiempo que no sea solamente el contar que salió, sino tal vez se pueda poner un pedacito de algo de eso y que te lleve, digamos, a Eso lo hacemos diario. Perfecto, Nos tomamos el trabajo de seleccionar determinadas entrevistas por programa, y a esas entrevistas, o sea, suponte que en una tira diaria de 3 horas se hacen 8 entrevistas, ¿no? Bien, sí. Es lo que nos sucede con La Primera Mañana, con Marcos Clavelino y Matías. Hacen 8 entrevistas diarias prácticamente, salen en simultáneo. Bueno, de esas 8 nosotros elegimos solo 2. Esas 2 las trabajamos en la web y hacemos cortes de audio que con una placa las ponemos, o sea, con una foto del entrevistado, ponemos con una cita el pedacito de audio, digamos, nos vamos trabajando como... Pero bueno, no deja de ser una difusión. Bueno, pero a ver, de la producción que nosotros hicimos. Yo te desafío ahí a... Vos subís eso y está bien porque, digamos, es un modo de mostrar el trabajo que se hace en la radio que no deja de ser la radio, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo interpelar yo a hacer algo con eso que vos subís al usuario? ¿Cómo lo puedo invitar a que me cuente algo vinculado a lo que ustedes están haciendo en la radio? Porque, a ver, la idea de formar una comunidad no es tener más oyentes, sino empezar a pensar que la comunidad se abra a los medios de la universidad en general. Entonces, vos por un lado lo estás llevando a la web de la radio, lo estás llevando o a escuchar la radio, pero ¿cómo lo podés hacer formar parte desde lo que vos estás haciendo, un uso difusionista? Bueno, a partir de eso también invitarlo a hacer algo. Digamos, es el desafío que uno tiene. No es fácil, digamos, te estoy proponiendo algo que hay que armarlo, hay que pensarlo, hay que ver, bueno, ¿cómo invito? ¿A qué los invito? ¿No? Entonces me parece que ahí hay algo para trabajar que es súper interesante y que se corre, digamos, sin correrse del todo, sin dejar de usar de modo difusionista, puedo potenciar eso que estoy haciendo.
Porque a mí lo que me pasa con el uso difusionista muchas veces de estas cuestiones es que el esfuerzo cotidiano que nosotros hacemos, o que ustedes, nosotros no, ustedes hacen, en ver la entrevista, hacer el corte, hacer la nota, subirlo a la web, es un esfuerzo enorme para que a los 3 tweets se pierda. Entonces, me parece que ahí es interesante ver cómo potenciamos ese esfuerzo que ya estamos haciendo para generar mayor comunidad. Entonces, nada, esto es lo que Sí, se me ocurre, lo pienso que... Trato de eso llevarlo a la tarea cotidiana, y me imagino, qué sé yo, no sé, suponte con las vacunas que desarrollaron investigadores de la Universidad Spinetta Bach. Por ejemplo, se podría, no sé, interactuar preguntando, ¿sabías qué la universidad está desarrollando? ¿Sabías qué investigadores? Está No buenísimo todas ese. las notas nos dan para eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero un sabías qué, sí, claramente, está buenísimo. o por ejemplo, podría ser algo así como, si vos sabés a quién vas a entrevistar el otro día, o más o menos ya tenés alguna agenda, es, mañana vamos a entrevistar a tal, que hizo tal cosa. ¿Qué te gustaría preguntarle? ¿No? Y empezar a trabajar, a construir esa entrevista con los usuarios. Sobre todo cuando hay entrevistas que hay cosas que son de la diaria y que la producción la va resolviendo en el momento, entonces por ahí no tenés esa chance. Pero sí, cuando vos tenés una entrevista por ahí planificada para el día siguiente o para esa semana, poder ir promocionando por un lado esa entrevista, pero además haciendo parte a tu audiencia o a tu comunidad de qué le querés preguntar. Digamos, a mí me parece re interesante eso. Está buenísimo, Green. Yo decía, y siguiendo lo que dice Nati, ¿sabías qué? Perdón, nos ocupamos hablando de esto por ahí, no les aburrimos a todos y a todas, pero estaba pensando hoy hablábamos con Nati de la inauguración del hotel. Digo, ¿y cómo trabajarlo del lenguaje sonoro? O sea, ¿sabías que, no sé, se vive en un hotel de la Universidad Nacional de La Plata? Y digo, y también los sonidos del hotel, o sea, pienso en ese ¿sabías qué? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver, bueno, con la vacunación, me parece que la vacuna que está creando la universidad que está buenísima, la fábrica de alimentos, la fábrica de baterías de litio, cosas que leo, te digo, en el portal de la universidad. Pero que si yo me imagino, bueno, ¿y para qué sirve todo eso que hace la universidad? O sea, ¿para qué impacto genera la sociedad? Y bueno, ¿sabías que con la fábrica de baterías de litio vamos a lograr una reducción del, no sé, algo así? Y tal vez ponerle voces, al hotel también ponerle voces, la extensión del tren universitario. Hay tantas cosas lindas de la universidad, me parece que la cotidianidad a veces, o la coyuntura, como bien decías vos, el contexto te lleva a estar pensando en una cosa así, pero tener algunos especiales, ¿viste? O sea, y vos sabés mucho el lenguaje radiofónico y el green, pero pensar en algunos especiales que te convoquen a pensarlo desde este lugar, ¿no? Absolutamente. Sí, algo estuvimos trabajando también con la mudanza de la radio, porque también eso fue un reíto. un hito. Sí, total. Y lo fuimos a medida que íbamos pudiendo mostrar fotos, porque tampoco podíamos mostrar muchas fotos, a medida que, entonces, bueno, trabajamos con la imagen de las puertas, yo no sé si las puertas en el Karakachov son todas de madera, pero que tienen un mirador en círculo, y entonces habíamos sacado una foto de una de esas puertas, y que por esa puerta se veía toda la vista que tiene el Karakachov, ¿no? Espectacular. Entonces estuvimos trabajando mucho como con esa manera de espiar lo nuevo que íbamos a tener, ¿no? Después de 60 años de estar en el mismo lugar, y esa mudanza, y sacar del aire a la radio, y fuimos como contando en las redes sociales cada paso que teníamos que dar, porque también tuvimos que sacar a la radio del aire para poder mudarnos, o sea, no teníamos programación en vivo, tuvimos que programar música que estaba desde la planta, porque nosotros estábamos desarmando la radio de Plaza Rocha para llevarla. Entonces todo eso también lo fuimos contando casi diariamente, semanalmente, íbamos haciendo partícipe a los oyentes de eso que estábamos haciendo. Bueno, hoy nos despedimos de acá, sacamos a la M, la llevamos. Bueno, fue también así como una planificación re linda que nos dimos en términos de narrar esa historia, ¿no? Bueno, para ir cerrando, bueno, dos cosas. Está Ya buenísimo. les dijimos al principio, va a haber 2 propuestas de trabajo final. Una que está más orientada a los extensionistas y otra que está más orientada a los trabajadores de los medios. Pueden elegir la que quieran, no es privativa una de la otra, con la que se sientan más cómodos lo pueden hacer. Ese trabajo bueno, las 2 consignas van a estar subidas a la web. Ese trabajo se puede hacer de manera individual, en grupos de 2 o 3.
como ustedes se sientan más cómodos para trabajarlo. Obviamente estamos a disposición para todas las consultas que nos quieran hacer, incluso previo a la entrega del trabajo nos pueden consultar, preguntar, así como preguntó Eugenia recién, así de manera presencial, nos mandan un mensaje por la plataforma y nosotros enseguida los contestamos para que ustedes puedan ir avanzando. Van a tener un tiempo para hacerlo, no es que no tienen una semana para hacerlo, quédense tranquilos, vamos a ir generando algunas instancias para las entregas. Y bueno, nada, decirles que para nosotros con Martín fue un re gusto, fue hermoso poder compartir con ustedes estos encuentros. La verdad que poder conocer muchísimas de las experiencias de trabajadores de distintos espacios de la universidad, para mí fue súper enriquecedor, y además también poder compartir con ustedes siempre algo de lo que por ahí Martín y yo sabemos o conocemos, siempre está buenísimo, porque creo que más allá de del saber más técnico o el expertise que podamos tener con Martín, siempre aprendemos de la experiencia de nuestros compañeros. Sí. Ya lo que está contando la gringa, digo, también se me dispara mil cosas para pensar, para nuestra propia cotidianidad, cosas que hacemos en nuestro quehacer cotidiano de la comunicacional, que está buenísimo, ¿no? Desde que sabías que... También agradecer a la Secretaría de Extensión, a Sebastián Palma, al Pollo, a José Bolis, a Noé, a todo que el siempre equipo, a Noé, la vengo hinchando siempre, a Noé. A Noé, que está firme ahí siempre, y los tutores que nos están acompañando, el primer día, todos los que lo participan activamente también de los foros, y les digo una cosa, como un mensaje también para los que no tienen tiempo, porque hay una cosa que siempre nos pasa, ¿no? El tiempo escaso para darnos esta oportunidad. Nosotros pensamos siempre más en términos de que sea algo que les aporte justamente algo. Si el curso te deja algo para pensar nuevo en tu organización desde el punto de vista de la comunicación, en tu proyecto de extensión, en tu medio, me parece que el aporte está hecho. Obviamente se puede pensar mucho más, se puede después profundizar, se puede revisar, pero siempre si dejamos alguna idea para que pueda eso rebotar y convertirse, por supuesto, en un proyecto realizable y dirigible, y no hablar de una cosa que nos importa, ¿no? Tratamos todo el tiempo hay como un ideal, tal vez, en esto de la comunicación transmedia, en la comunicación digital, que parece que va todo rápido, que tienes que ser la más capa o el más capo, y que si no tenés creatividad no funciona. Dense lugar, digo, como casi un mensaje evangelizador también, ¿no? Digo, dense lugar a hacer una acción concreta. Digo, la gringa ahí proponía, no digo la gringa solo para mencionar a la gringa, pero justo mencionaba alguna idea, pensar, no me acuerdo quién habló antes, pero que yo le proponía un hito, pensar una cosa, una acción que tal vez empiece a desarrollar una idea que sea un poquito más transversal, que implique un poquito más que reproducir, que sabemos que es parte muchas veces de lo que les pasa, digo, los desafíos que tienen ustedes en una diaria y en la cotidiana, que no es posible. Por eso no caer en lugares románticos o idealistas, pero sí trabajarlo desde ahí, o sea, justamente pensar siempre en esto. No sé si alguien quiere decir algo, por supuesto, ¿no? Quiere cerrar, no sé quién está por ahí, si no es... Si se puede. Sí, claro, José. Claro. Muy, muy breve, simplemente para agradecer a todo el equipo, a los tutores, a las tutoras, a Nati, a Tincho, obviamente la cabeza, la Tecnicatura en Comunicación Digital, por el compromiso, porque realmente esto forma parte de alguna forma de un reservorio de conocimientos, de herramientas, de recursos que nos van a servir, incluso para los que no pudieron participar de modo sincrónico, los que van siguiendo por ahí con otros tiempos, también por esto que implica que se ha atravesado justo en estos últimos 2 meses, un retorno a todo lo presencial, y que por ahí nos ha desestructurado un poco las agendas, o las rutinas como las veníamos con la virtualidad. Entonces sabemos que por ahí se ha complicado, pero que este curso queda disponible también para que puedan acceder en otros momentos, y que formaba parte de una demanda, una necesidad, esto que decía recién la subdirectora de la radio, la gringa Houston, que por ahí vamos reautomatizados, ¿no? Y que lo pensamos desde el paradigma difusionista, pero no, porque no lo pensamos, ¿no? Porque por ahí los medios lo entendemos como otros medios, los medios tradicionales, y creo que esto nos aporta para repensar las lógicas de producción, y que nos aporta para pensar las redes como otro medio de comunicación que nos permite además, esto que decían recién al final, creo que Tincho, de tener esa interacción,
con los públicos, que por ahí a veces es lo que más nos motiva a repensar y a transformar la construcción de sentidos que hacemos día a día, ¿no? Como tener ese feedback y también que aporten a los contenidos que producimos. Me parece súper interesante esto que dice, bueno, pensemos la entrevista juntos, ¿no? Me parece que es un ejercicio que nos va a servir también para salir de ese piloto automático y poder ir, bueno, generando contenidos que también respondan a las necesidades de nuestras audiencias. Así que agradecerles una vez más el compromiso, la dedicación y el aporte que nos han hecho como medios y también como colectivos extensionistas, digo, porque acá también se produjo una articulación que está buenísima y que es una red que nos va a servir, la red, el aula virtual nos va a quedar como red para seguir dialogando. Así que gracias nuevamente por este espacio que han generado. Bueno, no, y quedamos a disposición para otros cursos y para el año que viene hacerlo presencial y podernos dar un espacio de charla por ahí en un aula y poner los proyectos mucho más sencillos para debatirlos, para charlarlos, para mirarlos, así que tanto Martín como yo estamos a disposición para cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, ya después, mañana ya tienen todo subido a la plataforma. Perfecto, perfecto. Yo en realidad tengo una preguntita mínima. Sí. ¿Podemos juntarnos de comisiones diferentes? Sí, para el trabajo sí, Perfecto, obvio. bueno, Sí, para el trabajo. Estoy como los chicos. Cuando suba la consigna, cuando suba la consigna, van a tener todo el armado de cómo informar quiénes forman grupos con quiénes, así que quédense tranquilos, no hay problema con eso. Sí, y no se preocupen Genial. tanto por cumplir, si lo pueden disfrutar, o sea, hasta por Totalmente. los plazos, o sea, la idea es cerrarlo, pero si lo pueden disfrutar Época del año terrible, claro, así que sí. Claro, de a por poco, eso digo, ¿no? porque para que no lo vean así como, uy, tengo que cumplir porque me cierra, digo, nosotros queremos obviamente que hay que darle un cierre formal al trabajo, por supuesto, pero queremos que en la medida de lo posible sea algo que les sirva a ustedes como insumo para trabajo. Así que, digo, con ese objetivo más que nada, trabájenlo, así que todo lo que sea reunirse, acomodarse de la mejor manera y más cómoda. Perfecto, gracias por todo. No, por favor. Bueno, nos vemos y nos comunicamos igual por la plataforma. A disposición Mejor para quedamos. todos y todas. Gracias Martín, gracias Nadia. Gracias a todos, a todas. Gracias. Gracias Chao. Noé, gracias también. Chao. Chao, gracias.